¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Go ahead. Are you considering a blockade or quarantine of Venezuela given the amount of foreign involvement from Russia, China, and Iran? Yes, I am. Yes, I am. Yes. Yes, I am. The United States proudly recognized National Assembly President Juan Guaido as the interim president of Venezuela. Make you use the U.S. military in Venezuela? What's the national Well, I don't want to say security that, but certainly it's something that's on the, it's an option. En los últimos 3 meses, miren, ha habido un total de 78 violaciones por parte de aeronaves norteamericanas al espacio aéreo o a las regiones de información de vuelo venezolanas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del acuerdo. La reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que ese era el primer paso para llamar a una invasión de ejércitos latinoamericanos a Venezuela. Que nuestro pueblo sea quien decida y quien tome las decisiones en nuestro país. No será Estados Unidos quien las venga a tomar. Y aquí es probable que entren los marines norteamericanos. Es probable que entren. Y lo decimos con mucha humildad. El problema para ellos va a ser salir de aquí de Venezuela. We lied, we cheated, we stole.
When I was a cadet, what's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. Si habláramos, por ejemplo, del TIAR, Estados Unidos ya lo ha estado aplicando de manera unilateral, sin necesidad de haber convenido o firmado definitivamente ese tratado. Estados Unidos aplicó las sanciones, la presión, casi que todos los pasos, menos la salida militar, que también es otra opción en el TIAR. ¿Cómo cree que lo asuma ahora que este testigo está en manos de la Organización de Estados Americanos, que se va a reunir, por ejemplo, el Grupo de Lima ahora el 6 de agosto y que son los mismos países miembros de ese TIAR? ¿Cómo creen que asuman ese compromiso? Pero sabes que yo no soy de las que creo que el TIAR nos va a cambiar demasiado las cosas. Va a ayudar mucho en el sentido de que desde el punto de vista internacional esto está siendo visto como un importante tratado que viene a reforzar esa situación de aislamiento que tiene que tener Venezuela de parte de la comunidad internacional. Hacen falta demasiados votos dentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para que puedan haber acciones militares en contra de Venezuela. Desde el año 2014, Venezuela es víctima de un bloqueo económico y financiero, pensado y ejecutado por Estados Unidos y sus corporaciones. Esta política criminal busca socavar el modelo político, económico y social venezolano, inaugurado por Hugo Chávez, y deslegitimar el modelo socialista. Este modelo ha sido referencia en la región y ha recibido el reiterado reconocimiento de la ONU y otros organismos internacionales. El bloqueo es usado como un arma de guerra que persigue los mismos objetivos que una intervención militar, pero sin llegar a ella, atacando la moral y la estabilidad del venezolano. Esto le ha costado a Venezuela una drástica reducción de sus ingresos petroleros, necesarios para atender las necesidades de toda la población. El bloqueo está afectando la importación de alimentos y medicinas. Actualmente, programas de protección social, como las cajas CLAP, son objeto de boicot para evitar su llegada y distribución en el país. Cuentas bancarias de la República, usadas para el pago a proveedores, ahora están bloqueadas. Esto genera retardos en la importación de medicamentos sensibles para los pacientes venezolanos. Pero Venezuela ha respondido a cada ataque con un digno proceso de resistencia, usando las claves políticas que dejó Hugo Chávez. El pueblo venezolano ha puesto en práctica el propio aprendizaje de la guerra, buscando alternativas, sin negociar su modelo político. Los venezolanos unimos nuestras fuerzas y nos declaramos en campaña permanente para exigir el levantamiento del bloqueo criminal. Únete a la campaña mundial. Trump desbloquea Venezuela. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se dio continuidad a la política hostil de ese país contra Venezuela. Siguiendo las políticas de Obama, Trump ha estado presionando a bancos internacionales para que impidan cualquier operación relacionada con el Estado venezolano. Han aplicado un conjunto de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, que han sido mal llamadas sanciones contra la primera empresa del país, PDVSA, afectando directamente el 95% de los ingresos de la nación. Al asfixiar PDVSA, el bloqueo busca colapsar el sistema de protección social fundado por Hugo Chávez desde 1999, un modelo que redujo a cero el analfabetismo, aumentó el consumo de proteínas y permitió el acceso a la educación y a la salud gratuita de todos los venezolanos. Según algunos expertos, esta política representa la consumación de crímenes de lesa humanidad, con graves daños directos a la vida de más de 30 millones de venezolanos. Además de la presión económica, Estados Unidos ha estado boicoteando también las rutas de las principales navieras con destino a puertos venezolanos, lo que ha dificultado la llegada de alimentos, medicinas, repuestos y materia prima. Este boicot criminal apunta directamente a colapsar el programa de distribución de alimentos promovido por los CLAP, que hasta la fecha garantizan la atención de 6 millones de familias. En mayo del 2018, un día antes de la elección presidencial, el gobierno colombiano se sumó al boicot,
y confiscó un cargamento de 400.000 kilos de alimentos sin razón alguna. A escala popular, los venezolanos siguen promoviendo fuentes alternativas de producción y distribución de alimentos que antiguamente eran importados. El bloqueo impuesto desde Estados Unidos es la prueba más dura que la sociedad venezolana ha tenido que soportar por atreverse a fundar un modelo soberano, participativo y protagónico. Únete a la campaña mundial. Trump desbloquea Venezuela. ¿Qué dice el mundo sobre el bloqueo? Unión Europea. Nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales. China. Las sanciones no ayudarán a resolver el problema, solo agravarán la situación. ONU. Estas medidas extraterritoriales pueden tener un impacto severo en los derechos humanos de los venezolanos. Rusia. Semejantes pasos carecen de fundamento jurídico alguno desde la óptica del derecho internacional y venezolano. El imperialismo vuelve al acecho de la América insurgente, muestra su rostro más nefasto y golpea con sus puños de acero el alma de un continente que, negado a dejarse vencer por la desesperanza, nos convoca hoy, como en 1990, a levantar nuestras banderas contra el neoliberalismo, en defensa de nuestro derecho a existir. Por eso, porque sabemos que son derrotables, porque conocemos la fuerza que desatamos juntos, nos volvemos a encontrar en una sola voz. Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos, nosotros venceremos. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario, un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde. Se rinde y vuelve a la esclavitud, pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. ¡No! Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, hoy se inició la recolección de firmas contra el bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo lo siguiente: llevaremos a la ONU millones de firmas contra Trump para defender a Venezuela. Dice, para que Antonio Guterres, para que la ONU asuma el papel que le corresponde, que es la defensa de la legalidad internacional, la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, los principios de autodeterminación, la no injerencia, no agresión como de Estados Unidos, que está agrediendo a Venezuela, por lo que ese organismo también le tocará un papel importante en esta batalla. Así lo explicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ahí, con respecto a este video que acabamos de presentar, y como pueden ver, no traje, y tengo que estar buscando todo en el celular, se me olvidó. Ya te presento, porque traje una persona especialísima para mí. ¿Cómo reaccionan los barrios frente al bloqueo económico en Venezuela? De Marco Teruggi. Esto es bien importante. Las cosas se pondrán más difíciles. Los disparos económicos del gobierno estadounidense contra Venezuela anuncian que vendrán más problemas sobre un cuadro ya difícil, en particular en los barrios humildes. Oye, ¿hasta cuándo? ¿Cómo aguanta la gente? Es digno de admiración la fortaleza, la resistencia que se tiene, dice Rosiris Zapateiro, conocida como La Porto en su barrio de Alto Elides en Caracas.
Aguantar, como el poema de Juan Gelman, aprende a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir. Ya son varios años de desabastecimiento seguido de hiperinflación, atravesados por el deterioro de servicios, asaltos violentos de la derecha. La firma del embargo por parte de Donald Trump traerá mayores dificultades. ¿Qué hacer? Es la pregunta que se hacen los dirigentes comuneros del barrio. En la última sesión del Parlamento de la Comuna se dio una discusión sobre esta situación porque muchas cosas van a empeorar, explica Jesús García, comunero de Altos del Ídice. Si los problemas se acrecientan hay que cambiar metodologías, criterios, trabajar en mayor unidad. Los dirigentes tienen una responsabilidad frente a las comunidades. La gente espera que de uno ponemos la cara en esto, dice Rosiri. Son muchos frentes en simultáneo, los precios, la comida, el agua, el transporte, la salud, la infraestructura. No se puede esperar a que el Estado procure solventar todos los problemas en medio de las dificultades. Bloqueado es menos lo que puede hacer, así que nos toca buscar alternativas para salir adelante. En el día a día, la comuna abarca cada frente que puede. Ha construido una empresa de propiedad social de servicios para ocuparse de los espacios públicos, alumbrado. Está en proceso de poner en funcionamiento un autobús para garantizar movilidad a la parte más alta del barrio. Organiza actividades para la juventud como campeonatos deportivos y talleres para formar comunicadores comunales. Estamos en dinámica en casi todos los ámbitos. Explica Jesús, dentro del quehacer cotidiano ha priorizado ejes estratégicos. La alimentación es uno de ellos. No debe faltar ni ahorita ni mañana, dice Jesús, y se debe dar atención prioritaria a familias con muchos niños, madres solteras, gente mayor con dificultad para salir de sus casas. Para eso trabajan sobre 3 frentes. Uno de ellos son los mercados comunales, que organizan regularmente en distintos puntos de la comuna. Otro es la casa de alimentación, que funciona en articulación con los programas del Estado. Otro, el trabajo con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Y finalmente una bodega comunal que está en proceso de apertura. Allí venderán alimentos traídos directamente de la comuna del Maizal. Este es el trabajo que viene haciendo la gente en nuestros barrios. Y un trabajo y una labor de resistencia. Ahora, hoy traje de invitada a Judith Valencia. No tiene más presentación. Judith es extraordinaria. Vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar de territorialidad y de las violaciones del gobierno norteamericano, la intencionalidad que tiene el gobierno norteamericano. Yo quiero pasarte ese video primero que viste al principio, que es sobre el bloqueo, la agresión que hay contra Venezuela ahora mismo, pero quiero pasarte una noticia que apareció ayer. Es bien interesante porque tiene que ver, ya nos vamos a lo general, con toda Latinoamérica. El ataque fue esta vez contra México, contra Bolivia y contra Venezuela. Se trata de, otra vez, la desertificación de droga. O sea, imagínate, el mayor negociante de droga, el que controla el 25% que tiene de adictos en Estados Unidos y un negocio, nos acusa a nosotros y nos dice que no pueden certificarnos porque no somos confiables en la lucha contra la droga. Entonces vamos a pasarle ya rápidamente otra vez la certificación de droga, pues tiene que ver con lo que va a explicar Judy ahora mismo. Rueda. Trump publica un listado de 22 países de tránsito o producción de drogas, pero fija su atención en Venezuela, Bolivia y México. En la Casa Blanca buscan asegurar que estos son los lugares más importantes que presentarían amenazas para la lucha antidroga. Así, Trump incluye a Venezuela y Bolivia en la lista, la causa, el fracaso a su juicio, en cumplir los compromisos internacionales en la materia durante el último año. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos considera oportuno destacar la importancia del cambio de poder en Caracas. Aseguró que sin Nicolás Maduro, Washington podría hacer más en la lucha antidroga. En el caso de México, Trump insta a detener el flujo de drogas al territorio norteamericano a lo largo de la frontera sur, la misma que se convirtió en objeto de polémica ante la crisis migratoria. Al mismo tiempo, alaba los esfuerzos de Iván Duque en este ámbito. Aparte del respaldo contra Maduro, en Washington destaca los avances del presidente colombiano en la reducción de los niveles de cultivo de coca y producción de cocaína, algo que resulta contradictorio con la alerta de la ONU. En mayo, un informe avisó precisamente del aumento de la actividad ilícita en Colombia. En este sentido, el analista político Alexandre Anfruns opina que Estados Unidos utiliza la lucha contra las drogas con fines políticos. Que Estados Unidos se preocupe por
la lucha antidroga es una broma de mal gusto. En los años 80, Estados Unidos financió clandestinamente la guerrilla contrarrevolucionaria en Nicaragua mediante la droga. Estados Unidos, su organismo de lucha contra la droga en Bolivia, fue cómplice y apoyó la masacre, el asesinato de sindicalistas campesinos. Sabemos que desde la intervención estadounidense en Afganistán, la multiplicación de la droga, del opio en particular, ha llevado a ese país a los niveles máximos. Afganistán es el primer productor mundial de esa droga. Por lo tanto, la cuestión de la lucha contra la droga siempre ha sido utilizada por Estados Unidos, y lo vemos con su principal socio en la región, que es Colombia. Estados Unidos no puede ignorar que desde la firma de los acuerdos de paz han habido más de 600 asesinatos de líderes sociales, y esto es algo que no se toma en cuenta, y Estados Unidos, en lugar de sancionar a Colombia por su violación de derechos humanos, va a certificar que es un buen alumno en la lucha contra la droga. Por lo tanto, es una medida más de Estados Unidos para atacar a los países enemigos en la región, en este caso Bolivia y Venezuela. Bien, Judy, tienes dos coctelitos, el que iniciamos y este. Te fijas que hay presión ahora por el caso de la droga. Imagínense, yo quiero recomendarle al pueblo que se busque una película de Benicio del Toro que se llama Tierra de Nadie, Sicario, para que vea en la ficción lo que es verdad. Como cada vez que a los Estados Unidos se le revela algún capo de la droga, como el caso del Chapo, y yo creo que tenía que ver con eso, precisamente lo que hizo el quien hizo esta película. Ellos reorganizan a los capos para que obedezcan a la CIA. Su tráfico, después el petróleo es el negocio más grande del mundo, o sea, el que más dividendos da. Judy, buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por la ocasión de poder conversar con toda tu gente. Fíjate, el primer video que planteas es un video que lo dice todo. Lo que lees en relación a cómo resiste nuestro pueblo, yo diría que resiste porque insurgió. O sea, su fuerza de la resistencia, la fuerza nuestra en la resistencia es porque insurgimos. Ahora, vinimos a hablar fundamentalmente de territorio. Y el territorio tiene que ver con lo que acabas de plantear sobre la droga. Yo pienso que hay que pensar que Colombia está buscando ocupar el territorio de Venezuela para extender su cultivo y para tener una salida muchísimo mejor hacia el norte. ¿De acuerdo? O sea que uno de los elementos de que Colombia esté en esa actitud tiene que ver con su negocio y con el negocio de los ilícitos, que es el negocio que mantiene. O sea, hay tres negocios, o sea, los ilícitos de la droga, los ilícitos del dinero y la trata de personas. Esos son los tres negocios que mantienen ahorita al capitalismo. Ahora, cuando vamos a hablar de territorio, ¿cómo debemos comenzar hablando de territorio? Fíjate, hay quienes dicen y hay quienes piensan que cuando hablamos desde el chavismo o desde el proceso bolivariano, estamos diciendo bla, 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 y diciendo cosas que, como por ejemplo, que el capitalismo por estar en crisis nos hace la guerra, que el capitalismo por estar en crisis hace la guerra. O sea, ese elemento yo creo que es un elemento que hay que hilvanarlo. Ahora, ¿qué elementos podrían permitirnos nosotros crear una idea general de qué es lo que está pasando con la crisis del capitalismo? Fíjate, ellos están reordenando los bloques de poder en el mundo. Y eso no es un capricho ni una excusa el que nosotros digamos que eso está aconteciendo. Hay autores y hay grupos de trabajo, y yo creo que es importante señalar que hay grupos de trabajo
sobre todo el grupo del Observatorio de Geopolítica, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que funciona desde la UNAM, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el Observatorio de la Crisis, que también tiene compañeros en Centroamérica, que nos dicen cosas muy importantes. Yo solamente quisiera brevemente leer el texto para que no crean que es invención bolivariana. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa nos dice? Nos dice que los países, las naciones, están dejando de poseer sus riquezas, que pasan a incorporarse a los territorios archipiélagos bajo diferentes mecanismos de despojo o privatización. Y los estados que resisten a esa dinámica son acosados mediante mecanismos múltiples, entre los que se cuentan los financieros, mediáticos, militares y jurídicos que las grandes corporaciones controlan. O sea, eso está en investigaciones muy detenidas y profundas. ¿Y qué es el territorio archipiélago? Está formada por islas dispersas, extendidas por todo el planeta, sin requerir vínculos físicos de contigüidad, pero integradas en virtud de la propiedad privada y el poder a través de hilos virtuales, tecnológicos, simbólicos y lógicamente de fuerza. O sea, ahí está perfectamente definido lo que están trabajando estos grupos de investigadores y lo que se dice a través del mundo. O sea, que no es cuento, es realidad, es una verdad de verdad. Entonces es importante tener eso presente, porque no es invención bolivariana lo que está aconteciendo, sino que, fíjate, ya desde 1994, Emmanuel Wallerstein, que es uno de los creadores de este sistema mundo y del reordenamiento del capitalismo, hablaba de la bifurcación histórica. Ahora, yo creo que nosotros cometemos un error. ¿En qué? En pensar que Trump es un payaso y que Trump no sabe lo que hace. Exacto. Hay otro grupo muy interesante de investigadores que son los que se reúnen a través de América Latina en Movimiento, a través de ALAI y de todo el bloque de ALAI. ¿Y qué nos dice un artículo ya viejo, un artículo de julio del 2017? O sea, no un artículo reciente. Nos dice: el presidente Donald Trump no ha perdido tiempo en su plan de redefinir las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Sus aliados europeos han quedado sorprendidos por sus acciones que sus acciones acompañan su retórica. El objetivo del nuevo presidente se puede resumir en 3 ejes. El primero es mantener su dominación sin hegemonía sobre el mundo, especialmente sobre sus amigos y también sobre sus competidores. El segundo es un derivado inmediato del primero: controlar los recursos naturales, especialmente los energéticos, a escala global. Y el tercero se refiere al componente militar. Quiere asegurar el liderazgo en el campo tecnológico y de innovación que garantiza su primacía en el mercado global. Ese es Trump. O sea, Trump tiene una posición, y es una posición que está en lucha, Ahora, ¿que está en lucha en dónde? Está en lucha en un campo de batalla. O sea, porque lo que estamos viviendo, bueno, yo diría que desde la década de los 70 del siglo XX, pero con muchísimo más fuerza después de la disolución de la Unión Soviética durante toda la década de los 90 y lo que va de este siglo XX. ¿Y qué nos dice Ana Esther Ceseña, por ejemplo, cuando nos define qué es lo que es un campo de batalla? Dice: el nuevo campo de batalla. Quizás el elemento más revelante ha sido el cambio en la idea de la guerra y sus propósitos. Después dice, se refiere a la concepción del enemigo. O sea, que no solamente ha cambiado la guerra y sus propósitos, sino que también ha cambiado el concepto del enemigo, que aparece por todo y por cualquier rincón, como ocurrió en Vietnam, como ocurre donde quiera que hay un pueblo en resistencia. Es asimilable al estatus de un virus. O sea, hay muchas cosas dichas que nos pueden permitir a nosotros entender
de qué se trata este reordenamiento. Y un último elemento que están trabajando en la Escuela de Cuadros Argimiro Gabaldón. Lo están trabajando Juan Alonso y Luisa Velázquez en la Escuela de Cuadros Argimiro Gabaldón en Acarigua, para reivindicar también lo que nuestra provincia está haciendo en relación a la investigación de los problemas mundiales. ¿Y qué nos mandan los compañeros? Los compañeros nos mandan sobre las tendencias de la oligarquía a nivel mundial y sobre todo norteamericana. ¿Por qué? Porque hay una que es la oligarquía continentalista, que es la que representa Trump, de acuerdo, que es la financiera continentalista, la que vincula sus inversiones mucho más al territorio nacional o continental, la que se parece mucho más al viejo imperialismo que quiere mantener el país central, que se apoya todavía en el Estado-Nación, quiere disolver el Estado-Nación al disolver la soberanía de los Estados-Nación, pero se sigue apoyando en el Estado-Nación. Y su proyecto es ir a otro siglo americano, es decir, conservar su mundo unipolar, pero ya no con hegemonía, sino con primacía y con reparto con otros en relación a la hegemonía. Y depende todo eso de la sobrevivencia del dólar como moneda internacional Yo quería de hacerte referencia. una pregunta, Judith, que tiene que ver con eso. ¿Qué diferencia hay entre el neoliberalismo que ellos trataron de imponer? Te estoy hablando de la década del 70, o sea, cuando ya tumban Allende, lo que impusieron en Chile, y que iban en busca precisamente de eliminar los Estados-nación, eliminar los territorios, o sea, eliminar los cercos, los límites territoriales. Claro, pero o sea, ¿qué diferencia hay con aquel ataque y el ataque actual? Fíjate, ¿por qué? Porque esos que tú señalas, que empiezan a trabajar desde 1973, o sea, con Kissinger y con toda la teoría... Milton Friedman. Pero eso es el globalismo, es la política monetaria desde la globalización. Y eso es lo que ahorita hace crisis. Después del 2008, el globalismo empieza a perder. No logró, a través de la Organización Mundial del Comercio, articular todo lo que iba a articular con las normas y las disciplinas. No logró el Estado mundial, no lo logró. Ellos piensan que el Estado mundial debe tener como centro Basilea, el Banco de Basilea. Ellos siguen peleando, pero ahí ¿quiénes están? Ahí están los Clinton y Obama. O sea, entonces, ¿qué nos dicen estos compañeros del Argimiro Gabaldón? Nos dicen, los continentalistas están contra los globalistas y los globalistas están contra los continentalistas. Y esas son las dos tendencias del reacomodo mundial en el mundo occidental. ¿De acuerdo? Entonces los globalistas... Ahora, ¿cuál es el mal nuestro? Que tanto unos como otros quieren la joya de Venezuela. O sea, ese es el problema. El problema es que ellos se diferencian entre ellos, pero cuando uno lee quiénes están y cuáles son las empresas que defienden tanto el continentalismo como el globalismo, entonces te encuentras, por ejemplo, que la ExxonMobil y Chevron están en los dos. O sea, y te encuentras que, por ejemplo, los bancos... Lo que hay es una lucha de esquema o de método de trabajo. No, sino que cuando cuando no han logrado ese Estado mundial, no han logrado ese Estado mundial, entonces ellos piensan, bueno, agarrando aunque sea fallo, es decir, o sea, reordenando los continentes, de acuerdo, reordenando los continentes para no dejarlo caer todo. O sea, esos serían los continentalistas. Estamos hablando del retorno del patio trasero. O sea, exacto. Entonces, ¿qué pasa con el señor patio trasero? Y entonces ahí entramos para que hace nosotros. O sea, ¿qué es lo que pasa con el patio trasero? ¿Qué hizo Venezuela? Con su proceso constituyente? Interrumpió la estrategia hemisférica, tanto de unos como de otros. O sea, ahí la interrupción de la estrategia hemisférica llegó en el tiempo cuando todavía el globalismo estaba con su Organización Mundial del Comercio tratando de ordenar todo, con la reestructuración del sistema interamericano y el ALCA, y el fin de la historia, el fin de la ideología, o sea, todo eso en la década de los 90, ¿de acuerdo? Y el proceso constituyente, ¿por qué interrumpe?
interrumpe porque reconstruye la República. Es decir, que les quita la posibilidad del planteamiento de una constitución a nivel hemisférico, que era lo que se venían planteando. Entonces, al interrumpir esa estrategia hemisférica, nosotros nos volvemos amenaza. Exacto. Por eso que el expediente de la amenaza no es un expediente reciente. El expediente de la amenaza es un expediente que comienza en el mismo 99, con el proceso constituyente. Ahora, ¿qué va a pasar? Que ellos van a dejar correr el tiempo. ¿Pero por qué van a dejar correr el tiempo? Porque la lucha de los globalistas los lleva al Medio Oriente, los lleva a la disolución de los estados nacionales en el Medio Oriente, los lleva con la excusa del 2001 de las caídas de las torres, los lleva y les permite, porque está Bush, después va a venir Obama, es decir, todos los que están por esa política del Estado global, del Estado mundial, ¿de acuerdo? Y se van a ir hacia allá. ¿Pero por qué se van a ir hacia allá? Porque ya en el 2012 no va a haber más Chávez. En el 2012 no va a haber más Chávez. Pero ¿qué aconteció? Que en el 2009, con la enmienda a la Constitución, Chávez puede mantenerse en el 2012. Entonces hay un punto de inflexión. Disculpa, Judy, ahí atentaron contra eso que ellos llaman la alternabilidad. Y se le da la oportunidad al pueblo, si un gobernante lo está haciendo bien, que continúe en el poder. Claro, pero a ellos los agarra en destiempo. De paso, eso se dio en varias partes de América Latina. Claro, pero ellos no habían venido al patio trasero antes porque ellos tenían como fecha de que todo se derrumbaba a partir del 2012. Exacto. ¿De acuerdo? Y entonces vinieron probando. Por ejemplo, ahí tienes la prueba del 2008. Colombia bombardea Ecuador. Esa es una prueba. ¿Cómo reaccionamos? Tratan de hacer la secesión de Bolivia. ¿Cómo reaccionamos? Todo eso en el 2008. Ajá. Pero Chávez les convoca a todos los cuerpos regionales. Y al convocar a todos los cuerpos regionales y los cuerpos regionales estar en contra, tanto en contra de Colombia como en contra del grupo de Pando cuando Bolivia, ¿de acuerdo? No solo eso, sino cuando las bases militares, entonces en Bariloche también contra las bases militares, es decir, Chávez le pone todo lo regional en función de la soberanía, todo lo regional en función de la región potencia. ¿De acuerdo? Entonces, ellos van haciendo ejercicio. El ejercicio que mejor resultado les da, por supuesto, es el de Honduras, ¿de acuerdo? Y con ese se van a quedar, ¿sí? Pero empiezan también a formar el grupo Guaidó. O sea, el grupo Guaidó en el 2010, con aquello de las fiestas mexicanas y todo aquello, aparece este grupo de jóvenes. Entonces empiezan a trabajar realmente por implosionar nuestro proceso, ¿de acuerdo? Y ellos pensaban, y por eso la arremetida después del 2013, ellos pensaban que esa posición de Chávez, esa política de Chávez, que es cierto que no tuvimos el mismo número de votos de octubre del 2012 a abril del 2013, eso es cierto. Hay un compañero que dice que si hubiésemos hecho la campaña de Nicolás llorando y no como cualquier otra campaña, quizás no hubiéramos perdido los 2 millones de votos, porque el momento era un momento de dolor, ¿de acuerdo? Pero bueno, esas son cosas que quedan allí, O sea, nos venció la tradición de cómo se hace una campaña electoral, ¿de acuerdo? Y no la pena de la ida de Chávez, ¿sí? Entonces, ellos replantean la estrategia y la amenaza y la arremetida criminal, ¿de acuerdo? Entonces, esa arremetida criminal comienza, y lo vemos con toda claridad, que a partir del 2013, 2014, ya viene la ley, ya viene el acta, ya viene el 2015 con Obama, porque ellos pensaban que el equipo no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque la campaña de ellos, ¿cómo había sido? La campaña de ellos no había sido de disolver al pueblo, no, sino de disolver el grupo del ejercicio en el gobierno. ¿Cómo pretendían disolvernos? A través de la desunión. Fulano es tal cosa, sultano es Perencejo, Perencejo quiere contra sultano, sultano quiere contra Perencejo. Es decir, una cantidad de rumores a través de
a través de los nuevos medios de comunicación, son las ¿de redes. acuerdo? A través de las redes, que decían que cualquier y cosa que se diga es verdad. y desdecían de todo el equipo que Chávez había dejado al mando, ¿de acuerdo? Entonces, eso era sembrar esa desconfianza y resulta que no les dio resultado en el 2014. Al no darles resultado en el 2014, a pesar de la arremetida, yo digo que tenemos que pensar que la salida, cuando ellos la hacen en el Parque Carabobo, enfrente de la Fiscalía, es para esconder a la Fiscalía. O sea, para esconder al fiscal, Claro. para victimizar la Fiscalía. ¿De acuerdo? Porque ahí estaba su nido. Ahí estaba su nido, el nido de la impunidad. Yo no había pensado en ¿De eso, acuerdo? Judith, Ajá. fíjate, me acaba de dar un nuevo elemento. Entonces ahí... Claro, yo ahí, victimizo a la que luego va, claro. a la que es mi lugar, a la que es mi lugar de apoyo por la impunidad. ¿De acuerdo? Entonces es importante entender que es cierto que ellos en el 2015 ya con la decisión del Congreso, con el acta de Obama, arremete. Sí, es cierto que arremete y que hay un cambio en la correlación de fuerza en la región. En la región hay un cambio de correlación de fuerza y ellos van Le empezó ganando a funcionar terreno. Laufer, le empezó a funcionar primero la caída en Argentina, que yo agregaría otros motivos, en el caso de Brasil, en el caso de Paraguay. Pero eso tiene que ver Ecuador. Esa es la peor de las peores, yo creo. Ajá, pero eso tiene que ver con el patio trasero, pero resulta ser que pasa mundialmente y a eso nos tiene que poner en alegría y llenar de alegría y contagiar la visión de las alianzas que deja Chávez. ¿Por qué? Porque Putin regresa en el 2012. ¿De acuerdo? Y no solamente regresa en el 2012, sino que también el partido chino asume el mando con Xi y se juntan China y Rusia a partir del 2012. Pero no solo eso, sino que en el 2015 nos han amenazado a nosotros en marzo, pero en septiembre hay un hito histórico muy importante. En septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay 4 discursos. Está el discurso de Obama, por supuesto, el rey del mundo, el acoso total. Está el discurso de Correa, muy valiente y muy todavía con todo lo que teníamos de la riqueza de lo que se había logrado en esos primeros años del siglo XXI. ¿De acuerdo? Pero está el discurso de Putin y el discurso de Xi. Esos 2 discursos son maravillosos. Maravillosos porque el chino mantiene, es como si estuviera hablando Chávez en relación a los criterios y las nociones de Petrocaribe y de UNASUR, del intercambio compensado y del desarrollo compartido, que son también los fundamentos de la franja y de la ruta. O sea, no es que yo invado tu territorio, me quedo con él y te impongo política, no. ¿De acuerdo? Es una otra filosofía, que es una filosofía milenaria en la cultura china. Hay un comentario que hace Kissinger, importantísimo de traer ahorita en relación. En el libro de Kissinger sobre China, en el epílogo, Kissinger dice que en el epílogo, porque él no está a favor, dice, de la política de los Estados Unidos contra China, dice, a lo largo de la historia, Estados Unidos a menudo se ha visto motivado por la imagen de la importancia universal de sus ideales. China ha procedido basándose en su singularidad. Se ha extendido por ósmosis cultural, no por medio del fervor misionero. O sea, y eso lo dice Kissinger, o sea, no lo dice cualquier persona. Hay un cambio, fíjate, pues sí quería preguntarte qué influencia tiene ahora China y Rusia. No, pero es que lo que tengo que terminar diciéndote que Putin en ese 28-29 de septiembre del 2015 llama a Obama a meterse en Siria y Obama dice que no. Y Putin se mete.
y empieza el 30 de septiembre del 2015 a desmantelar ante el mundo cuál era el verdadero origen y el verdadero sentido de la toma del Medio Oriente, que ya había comenzado desde 2001 con Afganistán, 2003 con Irak, 2011 con Libia y después con Siria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo comienza a decirle al mundo la verdad de quién arma y de quién pertenece el ejército terrorista? Entonces, fíjate que estamos ante un desafío histórico. Estamos ante un desafío histórico que no es cualquier cosa. Y es que ese capitalismo que no se ha acabado de definir su modelo de acumulación para poder arremeter de nuevo, ¿de acuerdo? Pero sí trata de convertir a América Latina en el territorio, y aquí es donde yo digo, de producción de los ilícitos. O sea, desde México hasta la Patagonia, de los ilícitos. Vemos la condición de Centroamérica, vemos a Colombia, vemos a Perú, ¿de acuerdo? Y lo que queda es Ecuador, Bolivia, Venezuela, ¿de acuerdo? Y la salida hacia el Atlántico. ¿Y en cuanto a los recursos? Entonces, claro, Venezuela claro, ahora mismo, si certifica de nuevo el oro, pasaríamos a estar en primer lugar. Pero te haces dueño del reparto de la renta, que fue el gran cambio con los procesos constituyentes. Exacto. ¿De acuerdo? Porque lo cambia Bolivia, lo cambió Ecuador, lo cambió Venezuela. O sea, cómo usas los recursos para tu pueblo, para la inversión social. O sea, cómo le das ese pedazo del lomito a los nacionales, ¿de acuerdo? Y tú no solamente te beneficia con la inversión en esa riqueza, sino que esos a quienes les das la posibilidad de tener de nuevo el poder de distribuir la renta, ¿de acuerdo? Te ceden el territorio para los ilícitos. Okay. Y de ahí el gran peligro de las criptomonedas, el gran peligro de la monetarización de las economías. O sea, cómo hay un desafío teórico allí, hay un desafío teórico. Y la izquierda, eso ya es una opinión, Judy, viendo y leyendo el foro de Sao Paulo, la izquierda sigue sin coger pista, sigue sin coger ruta. O sea, la izquierda sigue sin coger ruta, la izquierda no entiende las disputas. No evoluciona. Judy, hay que tomar en cuenta algo. Si nosotros seguimos con el librito, y no vamos avanzando, que Fidel en eso era muy experto. Bueno, pero es que el tiempo de los dos comandantes juntos es demasiado. Sí, fue el tiempo de oro, ¿no? El tiempo increíble. Pero, y de paso, ese tiempo todavía lo vemos. Pero por favor, avanzó. Es que ese tiempo es el tiempo que alimenta a los pueblos ahorita. Los pueblos se mantienen en la calle. Ok, ahora te explicaba, cómo hacer para que la izquierda entienda. Primero lo que hizo Chávez, que Chávez hizo una maniobra que a mí me parece la excelente, pues convirtió a Venezuela en el centro de la convergencia de todas las ideologías de izquierda, todas las ideologías. Con su socialismo del siglo XXI. A mí no me gusta decirle progresista, pues no, con su socialismo del siglo XXI. Exacto. Tú sabes que yo digo que es zurdo más no de izquierda. Ajá, sí. Pero ahora, ¿qué pasa que la misma izquierda no ha entendido que ese es un proceso? Y ese es un proceso que no va a ser corto, ¿no? Va a ser largo. No, mira, es que no entiende que todo se da a la misma vez, no entiende la simultaneidad, cree todavía en el método de la causa-efecto, cree todavía en el etapismo, cree todavía en la transición, y no hay nada de eso. No hay nada de eso. Ahorita la polémica, lo que hay que comprender y lo que hay que tratar de aprovechar es la lucha entre esas dos tendencias, o sea, aplaudir que la globalización con la Organización Mundial del Comercio no tuvo lugar, aplaudir que el proceso constituyente interrumpió y nos dio la ocasión de poder generar una serie de otras plataformas de lucha y meterse allí y no pensar que la Clinton es mejor que el Trump o que el Trump es peor que la Clinton. ¿De acuerdo? Entonces no podemos caer en ese riesgo, no podemos creer que Trump no tiene proyecto. Además, en lo económico se dan unas circunstancias que son bien interesantes. Hay un enfrentamiento de dos bloques. De dos bloques, y resulta que uno de los bloques también tiene incidencia aquí, pues que es el caso del chino-ruso. Entonces fíjate, ¿cómo no aprovechar la situación? De acuerdo, pero tienes que leerla, tienes que saberla. Exacto. Y yo siento que Chávez la vio y Fidel la vieron.
terrible. Sí. No solamente la vieron, sino apoyaron su construcción. Claro. O sea, apoyaron su construcción con todas sus ideas y transformando sus ideas en acontecimientos en la región. Entonces, es importante eso. Ahora, fíjate, ahí también cometemos otra limitación, que es que... Vamos a hacer una cosa, porque me acaban de pasar que vamos a tener una cadena ahorita a las 10 de la noche. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Ok. Hay un artículo muy interesante que encontramos en un sitio de internet que llama siempre La resistencia a la rebelión, desde el punto de vista pacífico, obviamente, como nosotros somos y creemos, pero el artículo se llama El ocaso de la burguesía compradora, el ejemplo de Irán. Mao Zedong, que es el que está hablando sobre esto, habla sobre la burguesía compradora, que son aquellos que están vinculados directamente, pues la verdad, con lo que es el mundo wannabe. Miren, cuando yo leí el artículo me daba cuenta de dos cosas. Primero, sí, efectivamente hay una burguesía compradora y una burguesía nacional. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Tomaba yo la analogía con lo que estudié yo en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey te dicen que tienes que ser emprendedor, ¿no? Hay que ser emprendedores. Nada más que en el TEC de Monterrey, pues se les olvida estarnos diciendo, los alumnos lo descubrimos, que en realidad lo que están haciendo es estar capacitando a la gente para tener buenos empleados en las corporaciones nacionales. Entonces resulta que la burguesía compradora son esta bola de cabrones que creen que por tener un buen coche acá, y que buen coche significa un BMW, Mercedes-Benz, son mejores que los demás, y que se van a llevar así súper bien con los que realmente tienen dinero y que tienen ya mucho dinero y por muchos años ese dinero, y que tienen a lo mejor hasta bolengo vento, a saber, todas las chaquetas mentales que se avienta la gente. La burguesía nacional son aquellas pymes y microempresarios que día a día estamos en la talacha, ¿no? La talacha de levantar este país, que tenemos gente que está trabajando con nosotros, que hacemos otros negocios y todo eso, bla, 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 y que están chingándonos todos los aparatos de gobierno, mientras a los multimillonarios les dejan de hacer lo que se les hinche la gana y que no pagan ni un puto impuesto, ¿no? Y que además, si uno dice cosas, te están chingando a ti, porque eres pyme y eres microempresario, entonces creen que eres un pendejo, ¿no? Bueno, pero resulta que la burguesía compradora cree eso, ¿no? Que van a Olive Garden, güey, o sea, van a comer a lo italiano, güey, ¿no? Que consumen pizzas de Pizza Hut, güey, la verdad es que muerta la pizza falsa, güey, ¿no? Entonces, esas personitas que además creen que se visten bien y que le dicen a los demás cómo tendrían que comportarse. Seguramente muchos de ellos serán lectores de la Vanity Fair, en donde leen que Melania Trump dice que pues por lo menos no tiene que pedirle permiso a Trump para ir al baño, ¿no? Gente muy pendeja, compradora, ¿no? Que quieren vestirse muy nice, que van a Fórmula 1, güey, porque eso es lo importante, güey, ¿no? Y salen a defender a Starbucks, güey, porque los Torrado, güey, soy una buena familia mexicana, güey, que da empleos, güey. Sí, pendejo, pero porque tú eres un pinche gato. A la mierda contigo, güey. Si lo que estamos hablando es de hacer una economía importante de clases medias, en donde realmente se fortifique la economía de la nación, que es a través de lo que en este artículo se denomina la burguesía nacional, pues obviamente no tendrías que estarle lamiendo las patas a esta bola de cabrones que se hacen ricos y ricos y ricos, y cuando plantan un maldito Starbucks cierran 10 cafeterías, güey. Cuando nosotros nos damos cuenta que la producción que tenemos nos puede llenar de orgullo y nos sentimos contentos de ser mexicanos, y no que creemos que ir a Las Vegas, güey, es lo máximo, güey. No seas pendejo, güey. Ya libérate, cabrón. Hay que ser libres, y una nación libre se basa en una economía autónoma y soberana, que no depende de los extranjeros para ser. Ellos tendrían que venir a estar exigiendo de nosotros benevolencia nada más. Porque, pues, nada más, imagínense, de Coca-Cola somos el principal mercado. Si nosotros le cerramos a Coca-Cola, se acaba ese poder, van a salir los compradores estos, los burgueses compradores, a decir, pero FEMSA, güey, da empleo, güey, mucho, ¿qué vamos a hacer si se va Coca-Cola? Pues le vamos a contestar lo que dice Fernández Noroña. Pues hacemos un chingo de cooperativas como Boeing, güey, que han demostrado ser exitosas y que nos llenan de orgullo. Nosotros creemos que la amistad es una bandera muy poderosa y que el ejercicio de la amistad es el ejercicio contracultural más fuerte que tenemos para luchar contra el neoliberalismo. Cuando nos digan que en política no hay amigos, vieron que muchas veces se dice en política no hay amigos, estamos frente a un traidor. No renunciemos nunca al ejercicio de la amistad. Yo entiendo que hoy la sociedad no se puede plantear, no se puede pensar
una suerte de refundación de la sociedad argentina sobre la ética del altruismo, porque estamos muy atrás. Entonces, cuando Cristina habla del contrato social, que está hablando de algo de esto que estamos diciendo acá, la necesidad de firmar un nuevo contrato social ciudadano, está hablando de fijar un horizonte ético deseable sobre el cual debemos construir después un pacto social, o antes un pacto social para alcanzar ese horizonte. Necesitamos recuperar la poesía como herramienta de lucha y de concientización. Se tiene que poder experimentar también de manera colectiva y se tiene que poder hacer de la capacidad poética de soñar un instrumento para lograr articular un colectivo que sea lo suficientemente poderoso como para poder romper con las estructuras de pensamiento vigentes y hegemónicas. Si no, no se puede. Necesitamos poder construir conciencia política con hechos y acontecimientos que vayan más allá del consumo y de la economía. Porque si no, después parece que incluimos a la gente al consumo y al mercado que antes estaban desclasados y después nos asombramos que terminan votando a la derecha. Bueno, si vos redistribuís la riqueza y no politizás, y si vos lo que generás solamente es capacidad de consumo, pero no generás solidaridad social, y a ese proceso de redistribución del ingreso no le pones poesía, mística, rebeldía, coraje, o sea, no lo plantás en términos de un proyecto que te trascienda a vos como ser humano, obviamente que vamos a terminar fracasando por nuestro propio éxito, que fue en definitiva lo que nos terminó pasando esta última elección. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Entre 1.000 millones y 1.500 millones de seres humanos son para desechar. Hay uns cuantos conflitos en el mundo donde nadie piensa en intervenir. ¿Qué más da que se maten unos cuantos miles o muchísimos miles? Mientras se maten unos a los otros, no tendré yo que matarlos a ellos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Bueno, Judith, te dejo ahí un coctelito, porque hablábamos ahorita precisamente de la izquierda, un coctelito de lo que está manejándose en México, ¿verdad? Un coctelito de lo que se está manejando en Argentina, y me traje un cóctel antiguo ahí con Saramago. Sí, o sea, cambiaste el video de China y Estados Unidos por un video conflictivo. Fíjate, yo lo tomaría primero solamente señalando el problema de la burguesía nacional, o sea, y recordar que toda la historia de la izquierda estuvo engatillada buscando a la burguesía nacional. Que ¿todavía? Solamente, bueno, que todavía hay sectores que la piensan buscar, sectores que hablan de emprendimiento, sectores que hablan de exportación más que de producción para el consumo, sectores que hablan de economía política y no de crítica a la economía política, porque el socialismo es producción y no es economía política, porque la economía política es justamente la maqueta del capitalismo.
Entonces hay muchísimas cosas, por eso te decía que el desafío histórico ante el cual estamos requiere de un desafío teórico. De un desafío teórico que es una tarea pendiente, eso es una tarea pendiente. Ahora, ¿cómo pienso yo que podemos empezar a coger hilos de esa tarea pendiente? Uno de los primeros elementos es por qué Chávez piensa que la fuerza productiva era la gente y no era la tecnología. O sea, cómo Chávez, cuando viene a despedirse en el 2012, dice que hace 20 años, 92-2012, éramos un reguero de gente y en el 2012 éramos pueblo construyendo patria. O sea, ¿por qué puede decir eso? No con desprecio dice que éramos un reguero de gente, sino es que éramos un reguero de gente. Solamente teníamos la esperanza del por ahora, ¿de acuerdo? Pero la gente deambulaba, porque la gente se había vuelto inútil y la gente no tenía conciencia de para dónde, ni con qué, ni por qué, y no tenía oficio. Entonces, aquello de aprender a leer para poder saber por dónde va el mundo, permitirte no solo leer, sino tener salud, y no solo leer, sino sacar la primaria, que era tu ilusión, sacar el bachillerato con la misión Riva y poder optar a la Sucre, ¿de acuerdo? O poder optar al INSE, o poder optar a cualquiera de las otras misiones que te dignificaban. ¿De acuerdo? Entonces, esa política de misiones, esa política de llevar de la mano al pueblo por entender que el pueblo estaba vacío de saber por qué, para dónde, con quién. O sea, qué es lo que dice que sería la conciencia. O sea, pero la conciencia sobre qué y cómo construye una conciencia si no sé leer el mundo, cómo construye una conciencia si no puedo juntar las edades, porque es bien interesante. Cuando Chávez y Fidel hacen la Operación Milagro, la Misión Milagro, tú pones a ver al viejo que creía que ya no podía ver, pero cuando el viejo ve, se puede juntar al nieto, y cuando se junta el viejo con el nieto, se junta la memoria y la historia con el chamito que viene naciendo, ¿de acuerdo? Entonces tú vas juntando la sociedad, que lo que está desfragmentado lo está fragmentando. El capitalismo la fragmenta. Exacto. Y tú la pones en conjunto. Exacto. La pones en bloque, la pones a funcionar, junta, ¿de acuerdo? Indiferentemente de lo que tú quieras hacer. O sea, si yo solo quiero llegar hasta la arriba, llego hasta la arriba y sigo cargando agua, ¿de acuerdo? Pero la arriba me permite, cargando agua, entender lo que me están diciendo. Exacto. De allí la importancia y el fracaso que hemos tenido en relación a la comunicación, que hubiera ido muchísimo más allá, no solo a través de las redes, porque las redes son un texto muy corto, un texto muy pequeño, un texto que no explica, ¿de acuerdo? Solamente menciona, pero no explica, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Ahora, solamente es un eslogan, es una frase. Sí. Y no está dentro del contexto, pero no profundiza. Claro, no profundiza, y entonces eso es un riesgo. Entonces, si Chávez hubiera escogido la tecnología, nos hubiera vuelto a todos tecnólogos. No, nos volvió personas. No nos volvió tecnólogos, nos volvió personas. ¿De acuerdo? Pero entonces ahí rompe con qué? Rompe con una visión de la izquierda de qué es lo que es ser moderno, qué es lo que permite el progreso, lo permite la tecnología, qué es lo que permite el desarrollo, lo permite la tecnología. En cambio que Chávez entendió que no. Lo mismo lo había entendido Fidel en el 59 en el proceso cubano. Había entendido que era dignificar al pueblo, hacerlo persona, pasar de lo animal a ser persona. Cuando tú pasas de lo animal a ser persona, no solamente te alimentas y tienes sexo, sino que tienes el disfrute de la vida, ¿de acuerdo? Entonces el disfrute de la vida, por eso aquella frase maravillosa de Chávez, dejar de vivir muriendo para vivir viviendo. ¿Qué es lo que hace el enemigo ahorita? Justamente eso, el intentar volvernos a llevar a la muerte, el intentar volver otra vez a saquear al pueblo de todo lo que el pueblo había logrado, porque ese es el núcleo de su conciencia. El núcleo de su conciencia es su dignidad, ¿de acuerdo? Entonces,
y volverlo de nuevo indigno. Sí, lo atomizas nuevamente, y no tanto lo fragmentas. Lo divide. Sino le quitas la posibilidad del disfrute. Exacto. O sea, el disfrute, o sea, el placer de disfrutar de lo logrado, sino que se lo quitas, se lo niegas y le dices que es justamente Chávez el responsable de que no lo pueda seguir disfrutando. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, y esa es la política. Ahora, ¿qué pasa con esa desviación? Si seguimos buscando la burguesía nacional, o seguimos buscando el emprendedor, o seguimos buscando... Yo no digo que por ser la primera prioridad la paz, no tengas que permitir que ellos hagan con su dinero lo que quieran, ¿de acuerdo? Pero no con las riquezas que son del pueblo, no con las riquezas que son de todos, ¿de acuerdo? Entonces allí hay un meollo. O sea, tú puedes continuar teniendo una política para esos sectores ¿qué es lo que es la ley del trabajo? La ley del trabajo es proteger al trabajador que explota el capital. Las otras leyes son las leyes del poder popular, que son las leyes de lo nuevo, de la novedad, de lo inédito, de lo por construir, o de lo que estamos construyendo como Estado comunal. Pero cometemos otro error, que no es solamente sino nos quedamos atrapados de decir que esa burguesía nacional no tiene plan. Y sí tiene proyecto, pero tiene proyecto de país. Y ese proyecto de país se articula o con los continentalistas o con los globalistas. Exacto. ¿De acuerdo? Porque es el reacomodo del capital en el mundo occidental y fundamentalmente en el patio trasero, que somos patio traseros desde la época, mira... Que no es nada nuevo. No, es que además, en 1933, Roosevelt, con los tratados de reciprocidad comercial, articuló todas las riquezas del hemisferio al apoyo del aparato industrial norteamericano, porque ya se escuchaba y se olían los tambores de la guerra. ¿De acuerdo? Entonces, desde allí hay una división internacional del trabajo en el hemisferio, en donde nosotros pasamos a ser principalmente petroleros. ¿De acuerdo? Y así cada uno según sus capacidades y según sus recursos, y hizo el mapa de cómo articular todas esas riquezas a fortalecer el aparato continental. ¿De acuerdo? Entonces, ese proyecto existe, es el proyecto de país. El problema es que nosotros tenemos un proyecto de patria. O sea, esos sectores, los sectores profesionales, los sectores medios, los sectores que están totalmente atrapados por el dinero, o sea, que la única riqueza es el dinero. La riqueza para ellos no es la vida, para ellos no es producir y reproducir la vida, no, sino es el dinero. O sea, ¿cuánto hay para eso? ¿Con cuánto puedo comprar? Tener, como dice Erich Fromm. Como el texto tradicional de Erich Fromm. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo es tener y no ser? Exacto. ¿De acuerdo? En cambio que en la política de Chávez es el ser. O sea, ¿cómo dignifico al pueblo para que el pueblo decida de manera protagónica con las leyes del poder popular para dónde y hacia dónde, con quiénes y cómo? Que es en el momento justo del 2012. Es ese momento. ¿De acuerdo? Y nos agarra en ese momento. ¿Y por qué ese momento? Cuando pudo haber sido antes, pero perdimos la reforma. Si hubiéramos ganado la reforma... Luego vamos a hablar un poquito de la reforma, que es bien importante. Del 2007 al 2012 hubiéramos hecho mucho más. Pero nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto de patria, que es el núcleo fuerte de la lucha. ¿De acuerdo? Ellos no, ellos tienen una matriz que está en crisis, pero está en reacomodo. Entonces ellos pueden reacomodar el país a la fuerza que gane, si ganan los globalistas o si ganan los continentalistas, o tanto los globalistas como los continentalistas apostando a ese proyecto país. Pero ese proyecto país se hace de nuevo de la renta petrolera, pero se hace de nuevo del territorio y le entrega el territorio a los ilícitos. O sea, a los ilícitos. Vamos a explicarle bien a la gente qué es lo del territorio y la entrega a los ilícitos. Ajá, fíjate qué es lo que yo pienso. O sea, yo no tengo ningún argumento más allá que pensar la siembra de paramilitares, pensar la posición de Colombia, pensar el que se le agota el territorio a Colombia si Colombia con su plan
comienza a dárselo a los grandes capitales, la tierra, entonces ¿dónde siembra el narcótico? Y aquí tiene los recursos también del porque hay un mercado que está creciendo en Estados Unidos. Mercado de drogas. Y aquí tiene todos los recursos para el procesamiento de la cocaína. Los tiene aquí, que se los tiene que llevar de contrabando. ¿De acuerdo? Los tiene aquí. Entonces, ocupar el territorio, comprando tierra, pero además sembrando paramilitares, sembrando terror, por rutas que sabemos que son las rutas que van desde Apure hasta el Delta, saliendo por el oriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo diablo nosotros cultivar nuestro territorio, como decía Chávez, ocupar el territorio, que los jóvenes ocupen el territorio, ¿de acuerdo? Y que ese territorio lo sembremos de verdad de una manera que genere alegría y placer el hecho de producir, y no simplemente sacrificio y explotación. Y esa es la razón. Que es la base. La base del proyecto. Claro, la cosa es que no se entiende la comuna, no se termina de entender la comuna, porque no se leen las leyes del poder popular, porque las leyes del poder popular hablan de propiedad privada, pero de propiedad privada social, de propiedad privada que tiene un objetivo en la producción, que es producir para la comuna, producir para el punto y círculo. O sea, el punto y círculo. O sea, que tú puedes ser propietario de tu colectivo familiar. O sea, no tienes negada la propiedad, porque el problema no es de propiedad solamente, sino el problema es de quién organiza a los propietarios. O sea, ¿cuál es el régimen que organiza a los propietarios? Entonces, si tú organizas a los propietarios en un régimen de importación-exportación, en un régimen de dependencia de la economía mundial, tú tienes un tipo de economía. Si tú lo organizas con el punto y círculo, según las capacidades regionales, según las aptitudes de cada región, y intercambias entre ellas... Ni siquiera es imponiendo las producciones. No, las producciones se dan según la tierra. En sus diferentes según regiones, la tierra y según las capacidades y oficios. Tú no puedes a un pescador ponerlo a sembrar papa, ni a uno que siembra papa ponerlo a pescar sardinas. ¿De acuerdo? Ajá, pero terminar de entender eso y terminar de entender que eso es una riqueza regional y que eso puede ser en pequeña escala. Eso puede ser en pequeña escala y sumas las pequeñas escalas. No tiene que ser en gran escala. ¿De acuerdo? Que se subestima la acumulación de esas pequeñas escalas. Se subestima y se trae. Yo creo que algunos supondrán que es más fácil montar una gran empresa transnacional. Súbame esa cámara, compa. No tenemos camarógrafo hoy aquí. Que se subestima al conglomerado, lo que es el poder popular trabajando en producción. El poder popular de acuerdo entre ellos intercambiándose de manera compensada. O sea, un intercambio compensado entre ellos según sus capacidades y según el ordenamiento y la organización y la coordinación de su tiempo de trabajo. Porque tú no tienes por qué trabajar 7 horas, tú puedes trabajar 2. Exacto. De acuerdo, dependiendo de cuál es el trabajo que tú ejerces. Dirán, por ejemplo, Judy, no, pero eso es agarrar y poner floja a la gente, pues, por ejemplo. Y resulta que Chávez hablaba del vivir viviendo, precisamente era hacer el trabajo y usar tu tiempo de vida. Tu tiempo de recreación. Yo digo que el pescador no es flojo si se acuesta en una hamaca a las 10 de la mañana porque se levantó a las 3. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son los elementos. El problema es que es más fácil montar la gran factoría y organizar a todos por la vía de la nómina y de la hora de entrada y de salida. Es más difícil la coordinación de las capacidades, la coordinación de los deseos, las coordinaciones de las aptitudes, que es lo que es la comuna, que es lo que es la vida del vivir viviendo. ¿De acuerdo? Y ese es el proyecto de patria. Ahora, pero el proyecto de patria tiene también digamos, otro tejido, que es el de las alianzas multicéntricas. O sea, ¿quiénes son los aliados en el resto del mundo? Entonces, ¿cuáles son los aliados en el resto del mundo? Entonces, los aliados en el resto del mundo son los que respetan la soberanía. O
sea, son los que están por el respeto a la soberanía. Y ni los continentalistas ni los globalistas están por el respeto a la soberanía. Exacto. Ellos están por la ocupación y por la usurpación de territorio. ¿De acuerdo? En cambio, nosotros tenemos que estar con las alianzas del mundo multicéntrico. ¿De acuerdo? Y en ese multicéntrico, revisar muy bien, no solamente los aliados que tenemos, los tenemos en la faja del Orinoco, los tenemos en los tratados bilaterales que dejó Chávez, los tenemos en Petrocaribe, los tenemos en las nociones de UNASUR, que también las desconocemos. En el CELAC, en Petrocaribe. Desconocemos las nociones de Petrocaribe y las nociones de UNASUR, que yo creo que son los propiamente Chávez. Yo creo que ya el CELAC hay una trampita allí que nos metieron, un desvío ahí con el grupo de Río. Lo que pasa es que con el CELAC estábamos tratando de trascender a la OEA. Bueno, sí, y hacer zona de paz, pero resulta ser que ahí nos metieron el grupo de Río y el grupo de Río tiene la democracia representativa, no acepta la democracia protagónica, o sea, hay un conjunto de elementos allí propios del pasado. ¿Tú viste, Judy, el programa cuando yo presenté los videos del comandante Chávez, la entrevista que yo le hice sobre la reforma, ¿verdad? Mira, sobre todo cuando hablábamos de la territorialidad, de la ocupación del territorio. Es que es importantísimo. Yo creo que una de las tareas, que no sé si la estarán cumpliendo, yo no puedo decir porque no tengo comunicación con los constituyentes, pero una de las tareas de los constituyentes es el estudio de los 33 primeros elementos que planteó Chávez en la reforma. ¿Por qué? Porque eso era la geometría del poder, eso era el cambio de la articulación del territorio, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista social. O sea, ahí era donde realmente se cultivaba el protagonismo del poder popular. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que quedar en la Constitución, pero no porque esté en la Constitución ha de cumplirse, sino que en la Constitución nosotros tenemos la posibilidad de establecer lo múltiple. O sea, dejémosle su cuota parte al proyecto país, digamos así, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Porque el proyecto país ha de irse vaciando en la medida en que crezca el proyecto patria. El proyecto patria es el que se ha de ocupar de vaciar al proyecto país, no necesariamente por la vía de la ley, sino por la vía del hecho, por la vía del acontecimiento, por la vía de la política. ¿De acuerdo? Por la vía de la política, que es la única forma de la defensa de la soberanía. Entonces, fíjate cómo veo yo la posibilidad del trabajo en ese mundo, tomando que la Constitución tome elementos novedosos de la reforma, pero también elementos novedosos de lo que es el mundo hoy. Yo creo que el mundo del comercio mundial y el eje que va a articular el comercio mundial entre soberanos es la ruta y la franja. O sea, ahí van a estar los que defienden la soberanía, ¿de acuerdo? Pero eso va a ser comercio, y va a ser comercio mundial, y se va a regir por las leyes del comercio, ¿de acuerdo? Pero respetando a los soberanos. Y entonces nosotros tenemos que apostar a eso. Ahora, ¿por qué vía? Uniéndolos con los no alineados. O sea, hay un conjunto de naciones y de estados-nación que están en los no alineados, que están por incluirse en la franja y en la ruta, y que son 120. Y esos 120 tenemos que coordinarlos a través de ¿qué? Yo digo que coordinarlos a través de volver de nuevo a la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Yo creo que ahí tenemos que reconocer un error. Nosotros nos anotamos, así como nos anotamos en las ONG y nos anotamos en la agenda de las minorías y dejamos las agendas de las mayorías. O sea, muchos hilos sueltos que hemos dejado por allí de errores cometidos. Uno de ellos es el no el atacar a las Naciones Unidas por deshacer el Consejo de Seguridad y quitar el veto, y olvidarnos que las Naciones Unidas se hicieron para la paz y para la autodeterminación de los pueblos.
Porque una cosa que se nos olvida, Mario, es que los fundadores de las Naciones Unidas, de los 50, 21 éramos nosotros. O sea, 21 era el hemisferio americano. ¿De acuerdo? Y esos 21 del hemisferio americano, para el año 44, 45, resulta que teníamos una correlación de fuerza que no fue capaz el imperio de imponer que la OEA, cuando se fundó, adoptara la doctrina anticomunista, porque había una correlación de fuerzas nacionalistas en los gobiernos en el año 45, y esa correlación de fuerza nacionalista es la que impone ese elemento del respeto de la autodeterminación de los pueblos en la Carta Fundacional de San Francisco, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, por irnos a la negación, a la tentación de quitarle el veto a los desarrollados, nos fuimos por la reforma de las Naciones Unidas, y hoy deberíamos volver de nuevo. Ya nuestro canciller, o sea, Jorge Arriaza, lo está haciendo y lo está expresando, volver de nuevo a la Carta Fundacional. Entonces, agarrarnos de la Carta Fundacional, unirnos con todos aquellos que respetan la soberanía, no dejarnos trampear en el debate China-Estados Unidos, porque eso va a ser por la vía del comercio, y eso lo va a ir ganando terreno China con la franja y con la ruta. O sea, que no meternos en esa pelea, entender nosotros cuáles son las dos tendencias que están en pugna en el capitalismo occidental, reacomodando, entendiendo que esas dos tendencias quieren la corona o la guinda de la torta, que es Venezuela, en relación no solamente ya a sus riquezas, de acuerdo, no solamente al petróleo, no solamente al oro, sino también a la ocupación del territorio para ampliar el cultivo de los ilícitos, pero también los paraísos fiscales. De acuerdo, también los paraísos fiscales. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener ojo avisor. Ahora, tenemos otra cosa que quisiera tocar, pues estamos hablando de la ruta de la seda, está bien, pero ahí se tiene que ir conformando una nueva forma de hacer economía. O sea, ya no dependiente del Fondo Monetario, ya no dependiente incluso del sistema SWIFT. Pero eso no nos importaría ahorita, porque eso se va a derivar. No, porque eso se va a derivar de la pelea entre globalistas y continentalistas. En este momento, vamos a pararnos un momentico en algo. Por ejemplo, en ahorita lo evidente, pues que el dólar perdió su hegemón. Claro, pierde la hegemonía, pero va a haber una multiplicidad de monedas, va a venir lo del oro, de allí la gran importancia de anclarnos al oro, de acuerdo, como política nuestra, pero al mismo tiempo yo creo que no debemos hacer un problema de cuál es el carácter comercial de ahorita. Debemos hacer un problema sí fundante de el respeto a la soberanía para poder cultivar nuestro territorio y darnos tiempo del plan patria, porque realmente nosotros lo único que podemos comerciar ahorita son primero los productos tradicionales del cacao, el café, y después el petróleo y los derivados del petróleo, en el momento que se renueve de nuevo toda la capacidad industrial. Fíjate que me encontré una curiosidad registrando cosas. Primero, que nosotros no hacemos énfasis en qué es lo que es el petróleo, porque el petróleo es la forma de vivir y la forma de producir de todo el siglo XX y de todo el régimen del capital. O sea, es increíble cómo te ocupa y qué es lo que te ocupa el petróleo. El carácter estratégico del petróleo proviene tanto de su esencia como de su masividad. En realidad el petróleo constituye desde su introducción a la materialidad capitalista el eje vertebral de la organización productiva, de la movilidad de personas y mercancías, de la reproducción y de la guerra. Es el signo material de la civilización capitalista. ¿De acuerdo? Y el petróleo tiene todas las formas de vida adentro. No fue el petróleo, sino su uso lo que aportó las condiciones de transformación radical de la producción. Pero este cambio en la concepción misma del trabajo no hubiera sido posible sin contar con esa fuente de energía y de energía segura. ¿Que se la aseguraba quién?
¿quién aseguró, quién fue el primer exportador de petróleo hasta la década de los 60? De acuerdo, Venezuela, en relación a todo ese proceso. De acuerdo, y creo que conocemos poco de lo que es todo ese carácter de lo que puede hacer el petróleo. O sea, porque creemos que el textil no tiene que ver con el petróleo, sí, que las cosas cotidianas no tienen que, todo tiene que ver con el petróleo, porque todo es derivado del petróleo. O sea que el petróleo siempre lo vemos simplemente como la energía que mueve el mundo y no lo vemos como la capacidad de diversificación del consumo. Fíjate que en medio del apagón, ¿verdad? Te das cuenta que la electricidad incluso es transversal a todo el funcionamiento del... Claro, lo vas Pero viendo. también tiene que ver con petróleo. Tiene que ver con petróleo. Exacto. Ajá, pero fíjate, por ejemplo, cuando tú ves... Bueno, el sabotaje, no apagón, el sabotaje. Sí, el sabotaje. Sí, hay que decirlo. El sabotaje. Bueno, yo creo que en relación a otra cosa que no vemos es cómo las empresas han logrado, ese archipiélago del que hablábamos al principio, han logrado tener unos ingresos mayores que los Estados-nación. O sea, cómo los grupos económicos, esas transnacionales, ese archipiélago de empresas, ese archipiélago del capital privado, tiene mayor capital, es una mayor unidad de capital que los estados nacionales. ¿De acuerdo? Aquí hay unas listas de empresas y son mayores las empresas que Colombia, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Paraguay y El Salvador. ¿Y cuáles son? Walmart, la Royal Dutch, la China National Petroleum, ExxonMobil, BP, el State Grid, Volkswagen, Toyota, Total y Chevron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo esas transnacionales? Que se les dé estatuto de nación, estatuto de Estado. Y eso también genera el conflicto. O sea, genera el conflicto, por eso el problema del CIAD y el problema de dónde y cómo funcionan esas leyes. O sea, tú decías incluso cuando estábamos antes de entrar al programa, yo te mencioné algo sobre el TIAR, ¿verdad? Y usted me dice que todo eso es ilegal, igual que lo de la toma de Citgo, todo eso es ilegal y poco a poco se irá... Fíjate, es diferente, porque yo creo que la toma de Citgo tiene que ver con otra cosa. Fíjate, la política de PDVSA, desde el mismo momento de la nacionalización, y ahí viene también un error de la izquierda pensó que era nacionalización. Cuando alguna gente nos atrevimos como proceso político, como el profesor Malavemata, como Francisco Mieres, decir que eso era la internacionalización del petróleo venezolano, cuando se compra la Beba Oil, se invierte en la Beba Oil y se invierte en Citgo. Resulta que la política petrolera venezolana era invertir fuera para no dejarle ganancias al gobierno. Okay. ¿De acuerdo? Y entonces esos son los activos de los que se están apropiando ahorita. ¿De acuerdo? Y ya ellos saben dónde están esos activos, porque ellos mismos los invirtieron. De hecho, al principio de la revolución se decía que para qué teníamos Citgo si no llegaba al principio no llegaban porque no transferían, claro. Exacto. Porque no había ganancia. Chávez es el que logra que se Pero cuando lo logra tarde, porque todo eso tuvo un ritmo. Sí. Lo logra en el 2007. Exacto. O sea, la ley es del 2001, pero lo va logrando en el 2007, cuando logra realmente acabar con la apertura petrolera del 92 y logra hacer las asociaciones mixtas. Las sociedades mixtas, que es cuando Chevron y Exxon se niegan, ¿de acuerdo? Pero es eso, que otra cosa que tampoco vemos, que es la estrategia de la alianza en la faja, o sea, con la franja, sí. de la faja, que en la faja están todos nuestros aliados y los no aliados también, pero están todos nuestros aliados. Entonces, ¿por qué no trazarnos una política petrolera que no tenga que ver con el suministro de petróleo a los Estados Unidos? Yo me pregunto si Citgo hasta ahora, según dicen por allí, nunca ha obtenido petróleo pesado, sino que ha trabajado solamente con petróleo liviano. Entonces, o sea,
¿qué hacemos con nuestro petróleo? Y hemos tenido que volver el petróleo pesado liviano para poderlo refinar en Citgo. Exacto. O sea, entonces, todas esas cosas yo creo que igual están por revisarse. Decía Pascualina en una de las entrevistas que le hice, decía que nosotros vamos a seguir siendo un país rentista petrolero. El tema está en cómo articular esos ingresos. Incluso cuando hablaba del oro, decía que la producción de oro era para poderla meter en las reservas y podernos irnos blindando, ¿verdad? Pero ella decía que la idea era articular, o sea, ir engrosando lo que era las divisas y al mismo tiempo permitir que las comunas se convirtieran en un poder. Claro. Y se pudiera ir a lo local. Pero fíjate qué es lo que quiere esa supuestamente burguesía nacional o ese Juancito Alimaña, como le dice Diosdado. Alimaña, ese Juancito Alimaña, ¿qué es lo que quieren ellos? Volver de nuevo a ellos poder distribuir la renta, porque la distribución de la renta que ellos hacían les generaba ganancia neta para ellos, ¿de acuerdo? En cambio que ellos no quieren que la renta petrolera se distribuya como inversión social. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pelea de los nacionales que están con Juanito Alimaña. Pero de los internacionales es asegurar el suministro. Sí. Pero no solamente el suministro, sino asegurar las riquezas, porque Inglaterra sabe que... ¿Por qué la Guyana inglesa? ¿Por qué el Esequibo? O sea, Inglaterra sabe lo que está, está en el arco minero. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, tomar el arco minero, tomar la faja y además tomar el territorio para los ilícitos. Y eso tiene que ver con lo que explicaba Chávez con la reforma. Y no solamente con la reforma, sino con el eje Orinoco-Apure y el eje norte-llanero. Y hay cosas que incluso tenemos que retomar nuevamente, que es el sistema ferroviario. Recuérdate toda la importancia. Que estaba en los dos ejes. Sí, que iba a llegar a Bolivia. Que estaba en los dos ejes. Que iba a llegar a Manaos, Brasil. Bueno, quizás ahorita, mira, con la conflictividad social, con la conflictividad internacional, a lo mejor eso se tiene que quedar para tiempos después. Pero tiene que ver con la ruta de la seda. Pero claro, porque ellos están invirtiendo en infraestructura fuerte. Tú sabes que yo siempre he dicho que lo económico a veces está divorciadito de lo político. Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro ahí hay una extrema derecha que está tratando de tomar el poder, pero ahí hay un sector de burguesía o la oligarquía brasilera que no va a permitir que le quiten los negocios que tiene con China, que tiene con su incorporación a la ruta de la seda. Claro, la cosa es que yo creo que también ahí, fíjate, y el tratamiento de China y Estados Unidos, cuando lo trates en los próximos programas, yo creo que ahí hay también que aclarar la cultura china, qué sentido tiene la cultura china a diferencia de la expansión y la ocupación territorial, cómo la cultura china quiere que se respete su soberanía, cómo el control de la producción de China está en manos del partido. Entonces, un conjunto de elementos que tenemos que poner sobre el debate, porque si no, cala el argumento de que China es lo mismo que la inversión del gran capital. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, eso es bueno que me lo expliques también, porque hay mucha gente que parte del hecho de que, bueno, hay un nuevo imperialismo en ascenso, que va a ser igual. Bueno, y por eso yo te decía que esos discursos de septiembre del 2015 son muy importantes, porque las nociones que trabaja el presidente chino son totalmente diferentes a las nociones del discurso de Obama, por ejemplo. Okay. Los dos tuvieron discursos en el mismo momento, ¿de acuerdo? Y como el chino, sobre todo, cuando se entiende que la cultura china, y por eso dice Kissinger lo que leímos aquí, ¿de acuerdo? Que culturalmente es que se gana la defensa de su soberanía, ¿de acuerdo? Pero si ellos están por la defensa de su soberanía, igual que los rusos también, bueno, la alianza con ellos es por la defensa de nuestra soberanía y porque nos dejen hacer lo que nuestra independencia se propone hacer, lo que nuestro proyecto de patria quiere que hagamos.
Bueno, ya estamos terminando. Yo quiero prometer una cosa, ¿no? Pues yo quisiera ver el eje del mal con Judy, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Qué tal sería el eje del mal completo sentado aquí con Judy? Bueno, hay que hacerlo, okay. Porque ahí entraríamos también el tema económico. O sea, ¿qué propuestas se pueden hacer? Que las quiero dejar para un programa, otro programa, pues tenemos mucha tela que cortar. Y también quiero hablar, que sé que te interesó bastante, lo del tema de los 33 artículos de la reforma, que sería bueno debatirlos eso es importante. Debatirlos en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso creo que es muy importante, porque mira, el tiempo es corto. Yo creo que el tiempo es corto para abrir el debate, ya lo que queda es un año. El tiempo corre. Bueno, y de conflicto en conflicto y de conflicto en conflicto, el tiempo se nos evapora. ¿Tú sabes lo bueno que sería en este momento? Digo yo, ¿no? O sea, como estrategia. Tú sabes que con el desencadenante histórico que aplicó el presidente se dieron unos resultados bien interesantes. Falta uno, ¿verdad? Que es el que puede ser este año, decía Diosdado, puede ser el año que viene, que son las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero ya con las elecciones de la Asamblea Nacional, nosotros concretando ese desencadenante histórico, ¿verdad? La Asamblea Nacional Constituyente podría centrarse en el tema de la discusión y debate de... Pero es que yo creo que no se puede dejar para el último momento. O sea, ahora. Yo creo que hay que irlo haciendo. Porque además eso alimenta el espíritu, como decía Nicolás hoy en el discurso. Él decía que una de nuestras alegrías y nuestras virtudes es que hemos alimentado el espíritu. Y yo creo que entendiendo todo este proceso y entendiendo la lucha entre las tendencias y todo eso, lo que estamos alimentando es el espíritu. Exacto. ¿Para qué? Para saber cómo y por qué la resistencia y por qué insurgimos como estamos insurgiendo. Para culminar, yo quiero hacerte una pregunta. Tú sabes que hay mucha gente que dice que nosotros nos pueden vencer por hambre y por enfermedad y nos pueden quebrar, pues. Nos pueden quebrar. ¿Cómo tú has visto la respuesta del pueblo ante la agresión? Ya la agresión no es solamente evidente, sino que tenemos unos Juancito Alimaña que son unos secuaces. Son instrumentos del enemigo principal que ya puso cara y plantó cara desde que Donald Trump llegó. ¿Cómo tú ves la resistencia de nuestro pueblo? Fíjate, es que yo veo la resistencia por la fuerza que dio el tiempo vivido. Pero también por algunas cosas que no reconocemos. Por ejemplo, nosotros no reconocemos y tenemos que comenzar a trabajarlas, el papel que están jugando las remesas, por ejemplo. Porque el ataque a la moneda ha sido terrible. Y el ataque a la moneda, y entonces si en la familia se me va el hijo o se me va la madre, de acuerdo, cómo me quedo triste y a lo mejor no actúo con la fuerza que podría actuar en defensa de la revolución. 4 momentico a tiro, pues yo creo que una opinión de Judy con respecto a esto que voy a, pero por cierto, que creo que fue un escuálido el que lo dijo. Entonces es importante que nosotros empecemos a sincerar las razones de nuestra alegría, las razones de nuestra insurgencia. O sea, cómo priorizar, por ejemplo, los oficios ahorita y cómo el ataque ahorita viene a través de los servicios. O sea, cómo el aumento en el precio de los servicios o en el precio de los servicios que prestas por la reparación y el mantenimiento. Entonces debemos empezar a aclarar algunos puntos de eso, que no tiene que ver con la imposición del precio, sino tiene que ver con la conciencia de quién presta el servicio. O sea, porque es el pueblo el que presta el servicio. ¿De acuerdo? Y el pueblo está comenzando a prestar el servicio cobrado en dólares. Y el pueblo está... Entonces, ¿quién estimula? El pensamiento. ¿Quién estimula? ¿Quién estimula eso? ¿De acuerdo? ¿Cuál de nuestros discursos estimula eso? Entonces hay que cortar ese discurso. Vamos a ver este videito rapidito, porque tiene que ver con lo que acabas de decir. Y es bien interesante. Yo no sé si fue un escuálido, ojo, me lo pasaron, pero es bien interesante porque se dio un fenómeno en nuestra viveza criolla, ¿verdad? Digo que somos buenísimos, sobre todo los que hacen negocios, son buenísimos para trampear. Para trampear, ¿no? Rueda.
Y pregunto yo si alguien me puede explicar, ¿cómo es posible que en Venezuela exista inflación en dólares? O sea, en un país donde el dólar no es la moneda oficial y donde además en cualquier parte del mundo usted va a comprar este destornillador y lo va a comprar el mes que viene y lo va a comprar el otro mes y lo va a comprar el año que viene, y este destornillador cuesta lo mismo, cuesta $2 ahora, cuesta $2 en 6 meses, cuesta $2 en un año. En Venezuela no, en Venezuela y cuesta 2, mañana cuesta 4, después cuesta 6. O sea, hay inflación en dólares. Seguimos con la viveza criolla, seguimos queriéndonos hacer ricos de la noche a la mañana y seguimos hablando mal del gobierno y echándole la culpa al gobierno y es el gobierno, y no nos miramos en un espejo y vemos que con esa actitud de esa viveza, de esa avaricia, de esa usura, inflación en dólares, ¿ustedes creen que así venga el Señor Jesucristo a gobernar Venezuela, vamos a poder sacar el país adelante? Ahí, un pensamiento, reflexión. Y pregunto yo si alguien me puede explicar, ¿cómo es posible que en Venezuela exista inflación en dólares? O sea, en un país donde el dólar no es la moneda oficial y donde además en cualquier parte del mundo usted va a comprar este destornillador y lo va a comprar el mes que viene y lo va a comprar el otro mes y lo va a comprar el año que viene, y este destornillador cuesta lo mismo, cuesta $2 ahora, cuesta $2 en 6 meses, cuesta $2 en un año. En Venezuela no, en Venezuela y cuesta 2, mañana cuesta 4, después cuesta 6. O sea, hay inflación en dólares. Seguimos con la viveza criolla, seguimos queriéndonos hacer ricos de la noche a la mañana y seguimos hablando mal del gobierno y echándole la culpa al gobierno y es el gobierno, y no nos miramos en un espejo y vemos que con esa actitud de esa viveza, de esa avaricia, de esa usura, inflación en dólares, ¿ustedes creen que así venga el Señor Jesucristo a gobernar Venezuela, vamos a poder sacar el país adelante? Ahí, un pensamiento, reflexión. Dime, Judy, no lo podía dejar pasar. Mira, cielo, allí nosotros tenemos una trampa. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos distinguir entre aquel que siendo pueblo, tiene un comportamiento como el del video, ¿de acuerdo? Y lo dejamos pasar. Yo creo que ese es un problema a tratar. Y es un problema a tratar políticamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hasta políticos nuestros, ¿de acuerdo?, pagan en dólar. O sea, si nosotros comenzamos, porque esa no es la dolarización de la economía, eso no tiene nada que ver con la dolarización, no, eso lo que tiene es que estás aceptando, bueno, el CENIAT ya desde el 2011 aceptó a través de un decreto, de la cosa esa que saca, aceptó que tú puedes cobrar en dólares y declarar en dólares. ¿Okay? Entonces ya hay un elemento porque ahí se escudan todos los comercios ahorita. Tú vas a cualquier centro comercial y toda la ropa está vendiéndose en dólares. Calentadores Altamira, por cierto, tengo que decirlo. No, es que no lo puedo dejar pasar y ahorita me concretas la idea. ¿Sabes lo que hicieron en Calentadores Altamira? ¿Quieres que se los diga? Manda a comprar un calentador. Bueno, es en dólares, pero no solamente eso, sino le digo, ok, está bien, es en dólares, pero te lo voy a transferir en bolívares. ¿Verdad? No acepta. Tienes que transferírselo en dólares. Exacto. O sea, la transferencia también en dólares. Calentadores Altamira, está detrás del Four Seasons. ¿Oíste? Una pila de ladrones. Y búscame, me mandas un abogado para acá. No, mira, es que eso es lo que está pasando. Ajá. Eso está pasando. Que gente que es totalmente, es en dólares. Y se lo tienes que pagar en dólares. ¿De acuerdo? Yo acabo de entrar al estacionamiento del Provincial en Plaza de las Américas. Y el muchacho que recibe tenía un paquete de billeticos de $1 que le da a la gente de propina. Aceptamos divisa, dicen. $1, sí, ¿de acuerdo? Entonces es grave, ¿de acuerdo? Porque entonces la remesa te llega, ¿de acuerdo? Y tú la remesa no la conviertes. Entonces debería ser de obligatoriedad. Ahora, ¿qué sino que la remesa te llega socialmente esto? O sea, ¿qué daño le da un desprecio total al bolívar, un desprecio total a las políticas, porque dicen que entonces el problema es, como dice el video, el problema es del gobierno. O sea, el problema es que el gobierno
y el problema es una conciencia, o sea, que está prostituyendo nuestra conciencia y nuestro amor por el Bolívar, nuestro amor por el respeto al otro, ¿de acuerdo? Porque ¿por qué yo no te puedo pagar en bolívares si la moneda es el Bolívar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros detener eso si al interior de los propios funcionarios o de la propia gente común dice, no, pero es que eso es pueblo? O sea, no lo toque, porque eso es voto. Todo lo contrario, pues está pervirtiendo una parte de la población. Bueno, todo el mundo paga en dólares. Y la estás corrompiendo. Exacto. Y la estás corrompiendo. Porque ya entonces aquellos que viven, sobre todo en las áreas donde hay más venta, más compra en dólares, que es la área del este, digamos así, los trabajadores que están en el este están exigiendo pago en dólares. Y no solamente equivalentes, sino pago en dólares. ¿De acuerdo? Entonces tú estás socavando la confianza en tus propias políticas. Y no es que sea una política de precio o no precio, no se trata de eso, sino una política sobre la conciencia, sobre la conciencia de cuáles son las normas que has de aceptar. ¿De acuerdo? Y entonces todos los comercios se están pegando a eso. No que se te imponga una perversión por Pero banda. es que Claro. bueno, y eso tú solamente tienes que ir a un centro comercial y preguntar ¿cuánto cuesta eso? Y te dicen tantos dólares, Ahora tantos ve, dólares, ve tantos tú dólares. lo interesante de esto, Judy, es la reacción del tipo. El tipo no es afecto a la revolución, pero está entendiendo, o sea, tiene claro el panorama de lo que es una inmoralidad. Pues. No, es que yo creo que él debe tener empleados que le están pidiendo que le paguen en dólares. Probablemente le está vendiendo en dólares. De acuerdo. Lo que pasa es que él no haya... Entonces él no quiere que le piden que le paguen dólares, sino que le paguen bolívares. Yo creo que puede ser por ahí. Un comerciante que son los más afectados. Los locales están pidiendo que se paguen en dólares. A los que les llega, por ejemplo, el proveedor, el importador, y le dice, dólares. No, ya esto no cuesta $2, esto cuesta 4, es verdad. Y en dólares. Y en dólares. No, en soberano. Exacto. Entonces yo me imagino que se descapitalizan y dicen, no es posible que esto cueste $2 en Estados Unidos, que es verdad. Que es verdad. Y que me lo vendan aquí en $6. Exacto. Y después vaya el mes que viene. Y en $6 en dólares. Exacto. Y no en soberanos tampoco. Pero verdad que es una doble trampa. Exacto. Es una doble trampa. Entonces ahí hay más. Pero ahí tiene que haber una decisión política nuestra, pero no nuestra de que Nicolás tome una medida, no. Política nuestra de los militantes de la revolución, de comenzar a negarnos, a aceptar que eso continúe, porque está en nosotros, o sea, está en nosotros. Y tenemos que tener como estafetas confidenciales donde tú puedas denunciar confidencialmente cuáles son los locales. Ahí sí el gobierno tiene que tener una estafeta, Exacto. Pero una estafeta que no tiene que ser un organismo de gobierno. Sí. No, puede ser una estafeta vecinal, puede ser los consejos comunales, puede ser el responsable de tu calle. O sea, no tiene que ser un organismo, un ministerio, no tiene que ser una institución formal, puede ser una institución del propio pueblo que comience a combatir. Pero si a mí me dicen, los CDR. Si a mí, claro, te vas a la gente le asustan los CDR, a mí no. A mí no me asusta para nada. Eso organizaron. Esa organización popular, tribunales populares. Y además que amorosamente. Sí. Déjale decirle así, ven, claro, usted no me puede estar vendiendo. Por ejemplo, una panadería en un barrio no puede agarrar y decir, mira, tú me puedes pagar en divisa. Bueno, ¿por qué? Y porque ella cueste. Es más, le digo a la clase media, para revelarla, pues montarle algún mecanismo de defensa. Las clases medias tienen que organizarse también en el este. Y decirle una panadería o decirle... Claro, la cosa es que ellos se sienten importantes pagando en pagando dólares. Ellos se sienten importantes. Eso hay que trabajarlo, tú sabes. También, ¿entiendes? Entonces, por todos lados. Eso no lo puedes trabajar sino en el seno del pueblo, para que el pueblo, el de la calle, de acuerdo, deje de aceptar. ¿De acuerdo? Porque entonces él también va a empezar a pedir a su empleador. Ya ampliamos la mesa redonda del eje del mal, porque ahora vamos a meter a Ovilia. La metemos como psicóloga para que termine de explicar también por qué entonces se siente uno importante pagando en dólares.
Sí, sí, te sientes Ese importante bien, pagando. ese bien Claro, interesante, ¿no? claro, por la zona que yo vivo hay un lugar donde las camionetas grandes se paran y estoy segura que todas están pagando en dólares y se sienten muy importantes de pagar en dólares. Muchas gracias, Judy. Mira, Gracias. de verdad estás invitada de nuevo. Gracias. Me encantó, Judy. Gracias, ¿Te fijas? gracias. Yo no Gracias. entiendo por qué yo después de tanto tiempo yo no había invitado a Judy. ¿Te fijas? A lo mejor me tenías miedo. No. Miedo por decir cosas. Porque tú sabes que yo no me inhibo a decir cosas. A leer mal. Claro, pero me estás trayendo después que estás con tu eje del mal corriendo las calles. Bueno, ¿será que me quitaron el miedo? Pues? ¿Ah? No, pero ojo, aquí se dice todo lo que tenga que decirse. Cuando vino Brito, a mí me encantó Luis Brito. Yo Luis Brito lo aprecio muchísimo, es amigo de... Yo recuerdo que Luis Brito una vez lo entrevisté en Cuba, un viaje que hice a Cuba, y Luis Brito agarró ahí en pleno programa, agarró y dijo, yo creo que tú deberías ser el director de Conatel. Y yo, así, yo le digo, ¿cómo es eso, Brito? Me dice, sí, tú deberías ser presidente de Conatel para que empieces a cerrar todos esos canales. Sí, el Luis Brito es un bajo. Sí, es candela, ¿no? Pero es bueno que uno tenga candela y entonces... Muy bueno. Es que yo creo que uno tiene que decir, yo siempre digo las cosas que creo. Y por eso me preocupa, y además porque ando en la calle. Sí. O sea, yo ando en la calle y estoy escuchando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy escuchando. Estoy por escribir y a lo mejor me va a motivar. Me dijo Pascualina que la red de intelectuales iba a empezar a hacer unas columnitas cortas. Todos los obstáculos que nos han puesto en la rutina diaria. Está perfecto. O sea, porque los obstáculos son bárbaros, bárbaros. No, y van dirigidos a esto. Vas al banco. ¿Cuánto? 10 hoy. Vas al banco, 50 hoy. En un solo billete. Ajá. O sea, ¿quién me lo cambia? Para que lo gaste, para que compre algo de 50. Gracias, Judith. Gracias a ti, Mario. Yo contentísimo. Ya sé, bueno, la próxima mesa redonda, por favor, señoras de la Eje del Mal, prepárense. Chao, nos vemos el martes. Chao, amor. Gracias, Mel. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti.